De hecho, yo quiero concentrarme, pero muy breve, en un solo tema. Un solo tema. El tema Jean Alain. El tema Jean Alain. Ustedes saben que el pasado viernes 12 se conocía la primera audiencia. Anticipamos en el Sol de la Mañana que ahí no se iba a conocer nada, absolutamente nada, que esa audiencia llegaba pospuesta de antemano y explicamos más o menos las razones. Pero señores, la cosa fue mucho más allá. La cosa fue mucho más allá y es para que ustedes vean qué cosas le va diciendo a uno la experiencia. ¿Qué cosa le va diciendo la experiencia? Cuando vimos un expediente de 12.800 páginas y todo este despliegue para llevar en camiones una documentación de un expediente ante la justicia por parte del Ministerio Público, dijimos, señores, eso no es más que un tema mediático. Un expediente no puede ser eso. Un expediente no puede ser eso. Y insisto en que en ningún momento me he atrevido a hablar de que haya inocencias o culpabilidades. Es decir, yo no he entrado ni puedo entrar en las cuestiones de fondo de si hay o no mérito suficiente para alguno de los casos. No, yo no he entrado en eso. Sino en la parte de que tiene que aprender, tenemos que aprender. Ahora, es la propia opinión pública. Es la gente que tiene que exigir respeto para sí misma. Porque si la gente no exige respeto para sí misma, le seguirán tomando el pelo. Porque a la gente le encanta que las engañen. Le encanta que le hagan bulto. Porque mucha gente aplaude eso y cree que detrás de eso se está haciendo justicia. Señores, con ese expediente ocurrió lo que nunca había ocurrido en la historia dominicana con un expediente. Porque no es un expediente. No es un expediente. Una cosa mínima, elemental, en una garantía procesal, es que todo el que está acusado, el que ha sido ante un juez acusado, a esa persona hay que notificarle esa acusación y decirle, mire, fulano de tal, el Ministerio Público le está acusando de esto. Una formulación precisa de cargo. Y mire, caballero, estas son las pruebas que el Ministerio Público ha depositado contra usted. Entonces, usted, en base a eso, articula sus medios de defensa, porque un tercero imparcial, que es el juez, va a ver esos alegatos del Ministerio Público, va a ver los alegatos de la parte suya, y sobre eso ha de tomar una decisión. Pero un proceso está totalmente cojo si el acusado no está debidamente notificado del proceso. Entonces, ¿qué es lo que se da aquí que jamás se había dado en ningún proceso judicial? Que cuando llegan los imputados, 60 imputados, preguntan por la acusación. Perfecto, estamos aquí. Nosotros queremos saber cuál es la acusación y cuáles son las pruebas que hay, magistrado, para que podamos iniciar este proceso. Entonces, la notificación se hizo. ¿Cuál era la notificación? El disco duro que se remitió a cada uno de ustedes es el expediente. Pero ¿y cómo que el disco duro que se remitió a cada uno de nosotros es el expediente? ¿Dónde está establecido que un proceso judicial se notifica en un disco duro? Pero además, ¿qué pasa con el bendito disco duro? ¿Qué pasa con el bendito disco duro? Que la mayoría de los abogados no tienen computadora con la capacidad
para recibir la cantidad de cosas que contiene este disco duro, y la mayor parte de las computadoras se frisan cuando le meten el bendito disco duro. Pero ¿qué pasa con el bendito disco duro? Que cuando los que pudieron abrir el bendito disco duro van a las cuestiones específicas que se supone que deben responder de sus defendidos, no la hallan por parte, sino que lo que hayan es una serie de formulaciones genéricas. Prueba, 500,000 pruebas, pero esas pruebas son contra todo el mundo. No, pero son las pruebas contra mi imputado, contra el mío que yo quiero, contra el mío, que no pueden ser estas pruebas genéricas. Entonces, ¿qué pasa? Que se llega a la conclusión, el propio tribunal llega a la conclusión de que ciertamente hay que notificar la acusación. Y el Ministerio Público plantea que los abogados no saben lo que están pidiendo. ¿Por qué el Ministerio Público plantea que los abogados no saben lo que están pidiendo? Le dice, señor juez, los abogados no saben lo que están pidiendo. Para notificarle a ellos hay que mandarle un camión de documentos a cada uno de ellos, que ellos no están en capacidad de recibirlo. Pero ¿y cómo que hay que mandarle un camión de documentos? Y esa no es la acusación, el camión de documentos. Pues sí, pues hay que remitirle el camión de documentos con la acusación a las personas. Entonces, bueno, el asunto es que el Ministerio Público plantea que tiene otro problemita. ¿Y cuál es el segundo problemita? Porque hay que mandarle el camión de documentos a esa gente. El segundo problemita es que nosotros no tenemos recursos para eso. Es decir, estamos acusando, pero yo no tengo recursos para notificarle esta acusación que yo he elaborado. Yo no tengo recursos para notificársela a ella. Entonces, el tribunal dice, pero ministerio, ustedes son los que están acusando. Nosotros tampoco tenemos recursos para notificar ese camión de documentos. Entonces, ¿cómo no hacemos? Porque ni tiene recursos el Ministerio Público, ni tiene recursos la justicia para notificar a esa gente de la forma en la que ese expediente se elaboró. Señores, para hacerle un resumen, hubo que llegar a una conclusión. ¿Ustedes saben cuál fue la conclusión? Devolverle al Ministerio Público el disco duro. Devolverle el disco duro al Ministerio Público. Incluso los abogados, todo el mundo estuvo de acuerdo con eso. Devolverle al Ministerio Público el disco duro. El Ministerio Público va a reestructurar el expediente para tratar de que el expediente sea factible para el conocimiento en un proceso judicial. Es decir, ¿qué es lo que se admitió? Que eso que se hizo, tal y como lo habíamos dicho desde el principio en el Sol de la Mañana, no tenía la posibilidad de conocerse en justicia. Que eso podía tener 80,000 posibilidades mediáticas, pero no tenía la posibilidad de conocerse en justicia. Entonces, se decidió que el Ministerio Público volviera a reestructurar el expediente. Y ahora, en aras de una economía procesal y de una serie de cosas, hiciera las cuestiones más prácticas. Que en ese expediente las partes no tuvieran la obligación de tener el camión de documentos, pero sí de manera específica que a cada quien se les debe reproducir las cuestiones concretas que hay en contra de su imputado, por ejemplo. Ahí hay, ¿cuántas pruebas hay aquí? 1,000,000 de pruebas. Ok. ¿Cuáles son las pruebas contra mi imputado? Bueno, contra su imputado hay 12. Bueno, esas 12 hay que notificarlas, porque hay que notificársela, pero por escrito, porque después no pueden aparecer 13. Después no pueden aparecer 14. Después no pueden aparecer 15. Eso tiene que ser una cosa debidamente certificada y física. No digitalizada, no. Tiene que ser así. Entonces, el Ministerio Público tiene un plazo de 20 días para reestructurar el expediente, volver con el disco duro, pero ya con un disco duro más factible, y entonces algo que en términos económicos pueda ser más llevadero tanto para el Ministerio Público como para el tribunal. Señores, estamos hablando de que sería de reproducción de documentos, de hojas, etcétera. Había que buscar como 12 millones de pesos para reproducir
hojas sueltas que no sirven para nada. 12 millones de pesos, como 12 millones de pesos. Pero después ya usted sabe dónde cada uno de esos abogados iba a colocar esos camiones de documentos, que nadie tiene capacidad para recibir un camión de documentos. Nadie tiene capacidad para eso. Entonces, después que el Ministerio Público reestructure el expediente, los abogados tienen la oportunidad de ver si ahí están específicamente las cosas de sus imputados. Porque otra cosita, un pequeño detalle también, un detalle simple, simplón, es que hay demasiados documentos, muchos documentos, tantos documentos que no hay manera de reproducirlo. Pero la sustancia más importante, los abogados no la han encontrado por parte de lo que han logrado abrir el asunto. Que es que si todos están ahí, porque un señor que se llama Cano lo tiró para el medio, y es el testigo estrella, y es el sustento de esa acusación, todo el que está acusado por Cano debe saber qué fue lo que Cano dijo de él. Porque cómo diablos van allá a defenderse de unos alegatos del señor Cano contra ellos y no saben lo que el señor Cano dijo. Porque lo del señor Cano, entonces el Ministerio Público lo ha mantenido como un secreto de Estado, que hasta en cierta medida hay un lío ahí. Suspendieron a 2 fiscales, sacaron a 2 fiscales porque se supo algo de lo de Cano. Porque, ¿cómo que se supo algo de lo de Cano? Y los acusados por ese caballero no tienen derecho a saber qué fue lo que él dijo. No, eso no está en todo eso que se está reproduciendo. Es una cuestión elemental. En definitiva, para buscarle una fecha, porque se sabe que tampoco ahí estará, para buscarle una fecha, se buscó la fecha más lejana de diciembre. ¿Cuál es la fecha más lejana de diciembre? 19 de diciembre. Pues ya después del 19 de diciembre aquí se sabe que no hay manera de hacer nada. Entonces vamos a ponerlo para el 19 de diciembre, para cuando vengamos aquí y nos encontremos con otras situaciones, etcétera, ponemos esto entonces para enero, o para febrero, o para cosas. Pero, señores, ahí en empezar esa parte se puede llevar casi un año. En empezar esta parte, desde el momento en que eso se inició hasta cuando eso se puede llevar casi un año en tratar de acomodar ese expediente de una manera que sea, que tenga la posibilidad material de conocerse en un tribunal. Otra cosa es que ahí hay mucha gente que va a buscar la manera de atenuar la situación, y tal vez eso es una de las cosas que espera el Ministerio Público, porque ahí hay 60 gente, pero ese expediente llegará al final con 12 o 10 personas. Algunas podrían buscar el proceso penal abreviado, etcétera, etcétera, incluyendo la familia Macarrulla. Pudieran optar por una salida abreviada de la situación, que implica ponerse de acuerdo, admitir culpabilidad, y entonces atenuar la cuestión para resolver eso, porque de lo contrario es verte por una cantidad de años que nadie sabe, involucrados en un proceso con todas las consecuencias que eso tiene. Porque, señores, las consecuencias de eso no son solo judicial, no tienen que ver solo con el buen nombre. Te afectan en términos bancarios, nacional e internacionalmente. Hay una afectación ahí en términos empresariales, que cualquiera le busca salida si tiene la oportunidad de buscarle salida. Así es que, señores, el Sol de la Mañana, programa especial desde el Gabinete de Política Social de la Presidencia en el día de hoy.